Chicos, ¿cómo les va? ¿Qué dice la casita, el trabajo en casa? Bueno, para empezar, querer agradecer a los papás por su apoyo. Somos parte de la educación, como decíamos al inicio del año escolar, es el trípode perfecto, las tres partes de la educación que son padres, hijos y docentes. Entonces, ahora, en esta oportunidad vamos a trabajar lo que son los fenómenos químicos y físicos. Sería el tema 3 del curso de física. Entonces, empecemos. A ver, acá tenemos ya un resumen y podemos estar trabajando muy interesante. Dice, física, tercera clase, fenómenos físicos y químicos. Para empezar, chicos, ¿qué debemos saber? ¿Qué es un fenómeno? Dice acá, es el cambio o transformación que sufre la materia causado por diversas formas de energía. Ya. Un fenómeno, a ver chicos, por ejemplo, ¿qué sería un fenómeno? Un huaico. ¿Cuál es la energía? El río, el agua que va a transportar tanto material y va a derrumbar casas como lo que ha pasado en Santa Teresa. Ese sería un fenómeno natural. Entonces, hay varios tipos de fenómenos que lo que requieren es un cambio repentino y hay una gran cantidad de energía que se va a manejar. Cualquier tipo de reacción química sería un fenómeno, cualquier tipo de cambio en la materia sería un fenómeno. Entonces, veamos qué más sigue a continuación. Clases de fenómenos. Según la intensidad del cambio, los fenómenos pueden ser físicos, externos o químicos internos. Bueno chicos, en esa parte diríamos, a ver, un fenómeno físico afecta la materia de forma externa. Por ejemplo, acá tengo una hoja de papel. En esta hoja de papel, ¿qué puedo decir? Que es flexible, pues es algo físico, es de color blanco, cuánto peso tiene, si lo dejo caer, ¿qué le afecta? La gravedad, ¿por qué es que cae un papel? Entonces, todo eso que está ahí sería un fenómeno físico. Un fenómeno químico sería, si a este papel le prendo fuego, se enciende y se produce ceniza. Entonces va a haber un cambio de energía, que el calor va a generar que lo que es papel se va a convertir justamente en ceniza y ya no va a servir, ¿no? Como se escribe este papel para escribir, sino para otra cosa. Así que ese sería esas serían las clases de fenómenos físicos y químicos. Un cuadrito, para que podamos resumir lo que estamos avanzando, diríamos, la materia puede sufrir cambios. ¿Qué tipo de cambios hay? Fenómeno físico y fenómeno químico. ¿Cuándo es fenómeno físico? Cuando la sustancia sigue siendo la misma. Por ejemplo, si tengo un papel, lo corto, lo trituro, lo hago polvo, sigue siendo papel. Si agarro un trozo de plástico, lo corto, lo trituro, sigue siendo plástico. Si tengo un vaso de arcilla, lo rompo, sigue siendo un vaso de arcilla, lo trituro, sigue siendo bloques pequeñitos, astillitas de arcilla. Fenómeno químico, en este caso las sustancias se transforman en otras nuevas, en algo diferente. Por ejemplo, a ver, tenemos sustancias que por ejemplo, cuando hacen la cocina en casa, ustedes cocinan y lo que es algo crudo, al cocinarse va a ser muy diferente, tiene muchas características diferentes. Por ejemplo, en el caso de los azúcares, cuando los azúcares se fermentan, se convierten en alcohol. Y es muy diferente un cubito de azúcar que un poco de alcohol que es para curar heridas y otros. Bueno chicos, de estos dos vamos a hablar un poco más, así que profundizaremos en el tema viéndolo por este lado. Así que nos acercamos acá y acá tenemos chicos lo que tenemos que hacer hoy día, que son fenómenos físicos y fenómenos químicos. En los fenómenos físicos dice que es un cambio leve sin alterar la constitución de la materia, o sea, no vas a formar nuevas sustancias ni cambiar sus propiedades. Entonces, tenemos los siguientes ejemplos. A ver, ¿cuáles son los casos? Dice ahí, doblar. Así que vamos a poner aquí en la pantallita una imagen de un clavo doblado, una calamina doblada. Un objeto cuando se dobla sigue siendo lo mismo, ¿sí? Era un clavo, ya, pues ya no va a ser clavo doblado, pero el clavo era de metal y al doblarlo sigue siendo de metal, ¿ven? Cortar, romper, triturar, el ejemplo del vaso, el ejemplo del papel, que lo cortas, lo trituras, se hace polvo, igual. Cambios de estado de la materia, por ejemplo, sería cambio de estado líquido a sólido, a gaseoso, cambios que hemos estado trabajando ya el año anterior con ustedes chicos, y que ya pues deben recordar. Cambio de estado de sólido a líquido, ¿cómo se llama? Y ese cambio, ¿qué es ese cambio? Un fenómeno físico. Propiedades de la materia. En algunas propiedades de la materia tenemos, por ejemplo, la flexibilidad. Tienen una liga, lo van a estirar, lo van a mover, y esa flexibilidad no se convierte en otra cosa, sigue siendo una liga. A ver, veamos algunos casos interesantes. A ver, cuando ustedes usan un cuaderno,
lo han usado, el papel lo han garabeteado, lo han pintado, lo han arrugado, lo han hecho bolita, sigue siendo papel, sigue siendo un cambio físico. Cuando está una pelota rodando, el movimiento de una pelota, ¿se va a convertir en otra cosa la pelota? No, sigue siendo pelota. Entonces va a ser un cambio físico, chicos, cambio físico, porque solamente ha cambiado de lugar, nada más, movimiento, velocidad. Cuando el agua está hirviendo, chicos, si el agua va a hervir, se convierte agua de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, si es que el agua está hirviendo, chicos, ¿qué podemos decir? Podemos decir que este agua, que se ha convertido en una nubecita y está volando por ahí, sigue siendo agua, no se ha convertido en otra cosa. Entonces sigue siendo un fenómeno físico. Bueno, chicos, a continuación tenemos los fenómenos químicos, que están un poquito más allá, y dice, a ver, son los cambios que presenta una sustancia alterando su composición, pierden sus características originales y dan lugar a sustancias nuevas con propiedades diferentes al original. Por ejemplo, a ver, ¿qué sería? Se producen al quemar, fermentar, oxidar, podrir, fotosíntesis, digestión y respiración. El ejemplo que les hice al inicio, tengo un bloque de papel, le prendo fuego, se quema, y de lo que es papel, que servía para escribir, era duro, era flexible y podía sujetar la tinta, ahora va a ser ceniza, que ya no nos sirve, pues es como un polvo, un talco, que ya no lo podemos utilizar, o sea, no lo podemos ni siquiera regresar a lo que era papel, ¿ya? ¿Qué otros más tenemos? Por ejemplo, la combustión del papel ya está, si quema un cerillo, madera, todo eso se convierte en ceniza, y de lo que es madera para muebles, al quemar la ceniza, con la ceniza no puedo armar muebles, complicado, ya. Luego tenemos, por ejemplo, el ácido. Este ejemplo es interesante. A ver, un poco de ácido. Ustedes tienen la idea de que los ácidos, chicos, derriten metales. Hay ácidos como en las películas, en la que se rocía un ácido y derrite, por ejemplo, hasta la ropa. Por ejemplo, a ver, un ácido de batería de los carros, los que tengan carros, que han visto que están los mecánicos y tienen su ropa que tiene puntitos huecos, es porque el ácido de la batería es fuerte y al caer sobre la ropa lo desintegra. La lejía también hace ese fenómeno, ¿no? Si ustedes hacen gotear sobre la ropa se va a hacer blanco, se puede hacer hueco, se hace más débil. Ese es el efecto de algunas sustancias, que va a transformar una sustancia en otra. La reacción entre sustancias, por ejemplo, hemos hecho un proyecto el año pasado, que casi siempre hacen ustedes, ¿no, chicos? Y han visto entre sus compañeros seguramente el proyecto de volcán. Cuando hacían su proyecto del volcán, le ponían sustancias, eran todos líquidos o de repente un polvito más, pero de eso salía una espuma efervescente, como de la espuma de las gaseosas, y que se formaba así como un volcán. Entonces, ¿qué era eso? Era un fenómeno, era una reacción química, una reacción entre el vinagre y el bicarbonato, en que forma a una sustancia efervescente, más el detergente, el jabón, va a formar burbujas, y eso es lo que se ve en el proyecto de volcán, ¿ven? Entonces, chicos, la clase de hoy día está súper sencilla, súper corta, súper interesante. Entonces quisiera saber si tienen algunas dudas, algún comentario interesante sobre el tema. Y sobre las dudas de este tema lo podemos hablar, pues me pueden escribir por WhatsApp para hacer sus propios ejemplos. Y seguramente algunos me preguntarán, profe, ¿y cuál es la tarea? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarles al final un cuestionario para que ustedes rellenen. Y para que lo copien al cuaderno vamos a hacer lo que se aparece en pantalla. Son ejemplitos. Vamos a dibujar unos cuantos ejemplitos para acá. A ver, un ejemplo de un vaso que está rompiéndose, cortándose. Si quieren un bloque de papel que está cortándose, triturándose, el ejemplo de cortar, romper, triturar. Cambios de estado, de repente una tetera, agua hirviendo, un bloque de hielo derritiéndose, de repente un nevado que está cayendo un riecito, saliendo el agua, que está cambiando de estado sólido a estado líquido. Propiedades de la materia, por ejemplo, ¿cuál sería? El más clásico es estirar una liga. A ver, un dibujito acá que puede hacer de una liga estirándose, un colet que tienen las chicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden inventarse el dibujo que ustedes quieran, puedan hacerlo súper bonito su cuaderno, para que puedan repasar de ahí y dar una buena práctica, un buen examen, un buen cuestionario que lo voy a dejar al final para que completen. Y bueno, el fenómeno químico también tenemos, a ver, los cambios que presentan puede ser mediante quemar, a ver, puede ser acá una fogata, puede ser de repente papel quemado, fermentar, producir, por ejemplo, alcohol, destilados, el azúcar. Hay muchos dibujos interesantes que pueden ver. Es, por ejemplo, a ver, como en una tetera, que de la puntita, la boquita de la tetera, el vapor que sale lo ponen mediante cablecitos, mediante unas mangueritas, lo hacen enfriar y de ahí sacan la sustancia ya destilada, después de la fermentación. También puede ser ejemplo de fermentar, producir quesos, yogur, es una especie de fermentación por bacterias de la leche,
que es interesante, también pueden ponerlo como ejemplo. Oxidar sería un clavo oxidado, una calamina oxidada, un portón, una puerta, una esquina oxidada. Pueden dibujarlo ahí. A ver, ¿qué más tenemos? Podrir. Podría ser, por ejemplo, una comida que está ya pasada, putrefactada, carne verde. Bueno, tenemos para hacer ahí 6 ejemplos. Que hagan 3 del primero y 3 del segundo. Interesante. Fotosíntesis. Una plantita que está recibiendo la luz del sol. Al recibir la luz del sol hace fotosíntesis, convierte la luz y la energía y las sustancias que absorbe de la tierra, lo convierte en alimento para la planta, en savia elaborada, que para nosotros va a ser almidón y todas las sustancias que nos pueden dar las frutas, como azúcares y fructosa. Digestión es digerir, entra en tu barriguita el alimento y nuestro estómago tiene ácidos que va a degradar, va a separar todas las sustancias, y las sustancias útiles va a entrar a nuestro organismo, a nuestra sangre, la cual va a distribuir por nuestro cuerpo para que se alimenten todas las células de nuestro cuerpo. La respiración. En el caso de la respiración, chicos, podríamos ser un ejemplo de una persona respirando, el ejemplo de las vaquitas que respiran y botan CO2. Al respirar, ¿qué entra? Entra aire a los pulmones, se inflan tus pulmones y después botas CO2. ¿Qué hace? Del aire absorbes el oxígeno y el oxígeno, al botarlo, se convierte en CO2. Muy bien, chicos, ese sería el trabajo para hoy día. Trabájenlo bien, mucha suerte con todos ustedes y un saludo a la distancia. Espero vernos pronto y mándenme pues cómo van sus trabajos, chicos, si tienen dudas también. Así que nos vemos en la próxima clase, chicos. Hasta pronto.